fertilizante. Hay una serie de versiones o hipótesis que tratan de explicar eso. Yo le pasaría la palabra a Eduardo, que sabe más de geología que yo, para que trate de explicar, aunque ya sabemos que no hay ninguna hipótesis simple que explique la complejidad de los fenómenos que allí ocurrieron. Qué curioso, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son esas teorías? Primero, la primera pregunta, me gustaría plantear, además de que el salitre contiene el nitrógeno, que es un nutriente para las plantas, pero lo contiene en una forma distinta a como lo contienen los amoniacales, que es en forma de nitrato. Los otros fertilizantes. Sí. Y otra cosa que es importante también es que contiene una serie de otros elementos que también son nutrientes menores y micronutrientes de las plantas. Ya, eso después nos va a explicar por qué es importante usar salitre como fertilizante. Ya. Respecto a la segunda pregunta, hace un año atrás, más o menos, estuvo en Chile un geólogo norteamericano que ha dedicado, yo diría, su vida a estudiar el por qué se produjeron los yacimientos de nitrato. Y en una charla que dictó, contaba en forma anecdótica de que él, cuando recién había empezado a estudiar el problema de la formación de los yacimientos, a los 3 años de haber iniciado, sabía perfectamente cómo se había producido este fenómeno, cómo se habían creado los yacimientos. Lleva unos 45 años metido en este tema, y dice que hoy día, después de 45 años, no tiene la menor idea de cómo se produjo realmente el O sea que sus teorías originales no quedó nada. O sea, en la medida que ha ido estudiando el tema, se ha dado cuenta de que esas teorías originales quedaban rebatidas, digamos, por hechos que fue encontrando en su investigación. ¿No hay ninguna que predomine así de las teorías? Se puede mencionar una que es, digamos, la existencia de lagunas interiores en el desierto, en lo que hoy día es desierto, y que estas lagunas, las orillas de las lagunas contenían microalgas, y estas microalgas fijaron de alguna manera el nitrógeno y el yodo, usualmente. Entonces una capa entre orgánica y inorgánica que quedó finalmente sepultada, se sacaron las lagunas y se produjo, digamos, la topografía que hoy día existe. Yeah. Pero esa no está comprobada tampoco como teoría. También algo le falla, digamos. No recuerdo exactamente qué, pero algo le falla. No es exactamente eso. ¿Cómo descubrieron los hombres primitivos de América? Pues yo sé que los incas, y antes de los incas incluso, habían descubierto algunas utilidades como fertilizante del caliche, y después los españoles la pólvora, ¿no es cierto? Que se podía hacer del caliche. Bueno, los orígenes son un poco oscuros, como todas estas cosas no están muy bien documentadas, ¿no? Pero hay opiniones, hay escritos de cronistas. Se sabe que los incas efectivamente utilizaban fertilizantes, ¿no? También el guano, quizás el guano más que cualquier sal. Ahora bien, se cuenta una anécdota del cura de Chapa, un pueblito muy pequeño en Tarapacá, ¿no? Que se dice que descuidadamente arrojó un poco de salitre en su huerta y vio el efecto maravilloso, digamos, que se producía. Entonces esto habría hecho que la gente tomase real conciencia del asunto, ¿no? Y se comenzase a utilizar sistemáticamente ya como abono. Y eso ya sería bajo los españoles. Sí, en la época colonial. Pero en la época colonial se lo utilizaba también para la fabricación de pólvora. De pólvora, sí. Era muy difícil. ¿Cómo sale la pólvora del Era muy difícil la fabricación de la pólvora antiguamente, por la escasez de la salpetre, como dicen los franceses, ¿no? Las sales estas. Entonces, el hecho de que hubiese yacimientos naturales fue una verdadera revelación. Ahora esta pólvora se usaba para fines bélicos y también para entretención, ¿no? Como ingrediente de los fuegos artificiales. Porque el despliegue de fuegos artificiales en la época colonial para las fiestas públicas, las fiestas religiosas, era algo soberbio realmente. No tenemos idea hoy día de lo que era aquello. Qué lindo. O sea, y los chinos también, es de suponer, porque también tienen algunos yacimientos de salitre, ¿verdad? Tienen yacimientos y son famosos por sus fuegos artificiales. De nitrato, pero son yacimientos no explotables económicamente. Claro. Son capas muy delgadas con contenido bajo. Ahora, ¿por qué hay pólvora en el salitre? ¿A qué se debe? Porque la pólvora, digamos, cualquier cosa para quemarse necesita dos elementos, que es un combustible y un comburente, es decir, algo que le aporte oxígeno a la fórmula química. El salitre, como decía
Domingo. es una sal que contiene oxígeno dentro de la molécula. Y entonces aporta el oxígeno necesario, digamos, para la combustión de la pólvora. La combustión de la... Bien habilosos los españoles de haber descubierto... No, era de uso universal. Era de uso... Sí, sí. No partió del salitre... No se origina con nuestro salitre, no. Ahora, nuestro gran auge de vivir el país prácticamente del salitre fue de fines del siglo pasado hasta 1920, más o menos. Más o menos, sí. En esa época, ya en 1918, se había abierto además el Canal de Panamá, lo que terminó de golpear terriblemente a Chile, puesto que los puertos chilenos, Valparaíso que era el más importante, pero todos los puertos chilenos pasaron a ser puertos de segunda clase cuando ya no eran imprescindibles para el paso de un océano al otro. Tiene que haber sido un momento muy dramático en la historia de nuestro país. Sí, en verdad, el momento comienza a hacerse conflictivo a comienzos de siglo, hacia 1905, debido a que en Europa ya se estaba ensayando, ¿no?, y produciendo industrialmente, pero en cortas cantidades, el salitre sintético. O sea, los fertilizantes, claro. Sí, y la cosa se agrava, se intensifica con la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, en que Alemania se vio obligada, digamos, por su aislamiento, a dar incremento a la industria sintética del salitre. Y ahí ya los demás países comenzaron a imitarlo, terminado el conflicto, ¿no?, y viene la decadencia de nuestro salitre. Claro. Y este momento, ¿cómo resistió el país este cambio? Porque ¿qué otras cosas tenía Chile en ese momento para compensar el salitre? Bueno, nuestro país ha tenido un destino de monoproductor increíble. A un producto ha ido sucediendo otro. Otro ¿no? único. Claro. Supongamos en la colonia hubo un gran auge de la producción de trigo. Después se pasa a la producción de plata y oro. Y ya en la época de la República, el cobre. Nuestro cobre tuvo una gran época hasta el momento de la Guerra del Pacífico, en que pasa a ser suplantado por el salitre. Y ahí hasta 1920 o 1930, no se pueden fijar fechas absolutas, ¿no?, en que nuevamente el cobre repunta con las grandes inversiones norteamericanas, Potrerillo, Chuquicamata, Sewell, y de ahí hasta el día de hoy hemos vivido fundamentalmente con la producción de cobre. Y tratando de hacer equilibrios entre una etapa y otra, digamos. Sí. ¿Cuántas sí? No sé si tú a lo mejor estás más informado que yo, digamos, respecto a la historia, pero yo entiendo que los hermanos Guggenheim que fueron en definitiva quienes invirtieron para la construcción de las plantas con el sistema Guggenheim, eran dueños de Chuqui. Ya. Y vendieron Chuqui en esa época, digamos, para tener su participación, para digamos, explotar en Chuqui, para salitre. Entrar, digamos, al salitre. Qué mal negocio hicieron. Sí. Fue horrible, digamos, porque Pedro de Aldivia, digamos, cuando terminaron Pedro de Aldivia, fue alrededor del año 30. La oficina, no estamos refiriendo así. No el personaje. No el personaje. Cuando termina la oficina de Pedro de Aldivia, viene la gran recesión, digamos, la gran depresión, como lo dicen en el mundo, y la oficina de Pedro de Aldivia tiene que parar 6 meses después que parte. O sea, el negocio, digamos, fue pero muy malo. Muy mal ojo de los hermanos aquellos. Yo había citado a que se habían hecho unos experimentos, Domingo, con el salitre, experimentos relativos, me refiero, se estaba experimentando en el trigo con unas nuevas semillas genéticas y usando más salitre para lograr una mayor productividad. Yo vi incluso unas cifras en la revista del Campo del Mercurio que se hablaba de 100 quintales por hectárea. Y esto me pareció a mí fabuloso, dije aquí, y usando muchísimo salitre, según parecía en la explicación. ¿Es eso efectivo? Sí, los hechos son efectivos. Se obtuvo 100 o 101 quintales por hectárea de trigo la temporada pasada. Y considerando que el promedio es de 18 me parece que 20 fue la última temporada. Claro, pero esta es una situación muy excepcional en que se combinaron una serie de factores favorablemente y que llevaron finalmente a esa alta productividad. Si pensamos que en la realidad nacional el rendimiento del trigo es de un promedio de 20 quintales por hectárea y una desviación hacia la izquierda, o sea, hay mucha gente que obtiene menos y alguna que obtiene más, visualizamos claramente que 100 quintales por hectárea es algo más bien anecdótico. Sin embargo... Pero se hizo.
Es una posibilidad. Sin embargo, es cierto que el salitre o el nitrógeno, si los fertilizantes nitrogenados, que nosotros tenemos el salitre como fuente nacional, tienen un rol muy importante en la productividad del trigo y de casi todas las plantas agrícolas, con excepción de las leguminosas, que lo toman gratis del aire. Ellas no son, no comercian con Sofimich ni con nadie más. Y hay una relación directa entre producción y necesidad de nitrógeno. Es decir, una planta que rinde más grano es una planta que crece más. Para crecer más necesita más nitrógeno. El nitrógeno es el contribuyente principal de las proteínas, el contribuyente fundamental también en la clorofila. Así que es fácil imaginar que más vegetación, plantas más grandes, es más nitrógeno. En consecuencia, si queremos aumentar la producción de nuestras cosechas, tenemos que usar más nitrógeno. Más aún si tomamos en cuenta que los suelos no son capaces de suplir naturalmente el nitrógeno que las plantas requieren para esos altos rendimientos. Ahora, en relación a trigo, hubo un seminario en abril de este año en la Universidad Católica en que participaron especialistas nacionales y el doctor Virgil Johnson de la Universidad de Nebraska, que se considera quizás el experto que más conoce en trigo en el mundo. Y entre unos trabajos presentados se planteaba qué rol tiene la fertilización en la productividad del trigo. Y se decía que solamente fertilizando, o sea, la diferencia entre lo que se hace actualmente y lo que se debería hacer en términos prácticos, económicos, podría aumentar el rendimiento en un 25%, solamente con fertilización. Ahora, si junto a fertilización se optimizaban, se llevaban a un nivel razonablemente adecuado otras tecnologías de producción, como riego adecuado, control de maleza, aspectos sanitarios, etcétera, se podía aumentar la productividad del trigo, el rendimiento del trigo en 118%. O sea, podemos pasar, y esto no es teoría, yo creo que es práctico, es real, quiero decir, de 20 toneladas a algo más, de 20 quintales por hectárea a algo más de 40 quintales por hectárea. Y en esto la fertilización, todo el mundo coincidía que es el factor más importante, el factor aislado más importante. Ahora, ¿en Chile para la fertilización se ocupa preferentemente salitre o no? Hay fundamentalmente dos productos, dos fertilizantes nitrogenados en el país, salitre y urea. El salitre es producto nacional, la urea es importada. En este momento no sé qué proporción del consumo interno salitre. Del total de nitrógeno que se ocupa en Chile, aproximadamente un 80% proviene de salitre y urea. El resto, el 20% restante es fosfato de amónico y otros productos que tienen menor importancia, que son más pequeños. Y dentro de ese 80% nos vamos digamos, con la, o sea, 50%, en el total, digamos, 40% salitre, 40% urea y 20% otros fertilizantes. Ahora, si los, digamos, los cultivos en Chile se hicieran exclusivamente con salitre, ¿por qué se usa la urea? ¿Porque es más barata? Porque es más barata. Ha sido más barata. Aunque el salitre está aquí en Chile. Aunque el salitre está más... es decir, la agricultura es un negocio. Evidente. Requiere nitrógeno para hacer crecer las plantas. Hay varios productos que proveen nitrógeno, salitre, urea, para poner los dos más importantes en el país. ¿Cuál elige el productor a igual eficiencia? O sea, si los dos son igualmente buenos. Es como las medicinas cuando elegimos, ¿no? Es más barato. Es más barato. Lo que sí es cierto es que la diferencia en precios ha disminuido en el tiempo. Efectivamente. O sea, el salitre, hablemos de los últimos 10 años, ha sido entre un 40 y un 50% más caro que la urea por unidad de nitrógeno. Que es mucho, ¿eh? Lo que era bastante. Y hoy día, al día de hoy, digamos, debemos estar un 8% más caro que... no es tanto ya. O sea, hasta se estaría emparejando un poco. Así es. Y además, bueno, como fertilizante tiene ventaja el salitre. El salitre, digamos, frente a algunas aplicaciones. En aquellos hermosos tiempos en que no había urea y todo el mundo tenía ni fertilizante sintético y todos usaban salitre. ¿Cómo fue el momento del gran auge del salitre chileno? Habían, creo, 600 calicheras y no sé cuántas. No sé exactamente el número de salitreras que habían, digamos, sí, pero se llegó a producir y a importar de los 3 millones de toneladas. Claro. Comienza realmente esto cuando Tarapacá era posesión peruana y Atacama, o el interior de Antofagasta, posesión boliviana. Pero el gran auge es después de la Guerra del Pacífico, cuando gana Chile ya, a partir de, yo diré del año 1880-81, ya comienza el gran auge. Y ahí es donde se intensifica el poblamiento y la explotación de la pampa del Tamarugal, por ejemplo.
Claro. Y todo un vasto territorio que comienza en Pisagua, pasa por el interior de Iquique, ¿no?, hasta el Salar de Pintados, etcétera, entró en una explotación activísima. Se calcula que allí hubo una población por lo menos de 100.000 personas. 100.000. 100.000 personas distribuidas en los distintos cantones salitreros. Y ya una explotación un poco menor en el interior de Antofagasta, ¿no?, donde parece que los yacimientos eran más pobres o ofrecían menos posibilidades de explotación. Claro. Ahora, curiosamente, es ahí donde se mantiene hoy día la explotación de María Elena. Entiendo que María Elena está operando. Y Pedro Valdivia. En ese sector que... Claro, están ahí, precisamente. Nosotros heredamos también a raíz de la guerra al señor North y sus socios, es decir, o nos llegó después. No lo heredamos, nosotros lo hicimos heredero. Nosotros le hicimos heredero. Él tuvo gran auge efectivamente para formar las compañías inglesas junto con otro inglés, Harvey. Claro. Sí, y ellos constituyeron las más grandes empresas en todo ese Ellos territorio. compraron las minas, o las tenían en concesión. Bueno, el proceso es complejísimo, ¿eh? Ah. La verdad es que el gobierno peruano, debido a la crisis de 1873, 1878, había expropiado la salitrera para convertirla en un negocio estatal, pero no pudo pagar la expropiación. Entonces emitió unos documentos, ¿no?, certificados salitreros los llamaban. Y cuando viene la guerra del Pacífico, estos se deprecian naturalmente a consecuencia del conflicto. Y ahí es donde North y Harvey comienzan a adquirir a precio muy barato esos certificados y pueden después reclamar entonces la posesión de la salitrera. Pero la explotación, porque esa palabra sí que está bien puesta, la explotación de la salitrera que hizo North era no solamente para provecho, digamos, económico, sino que también las manejó en forma muy arbitraria, porque hubo sublevaciones de obreros. Él era dueño de todo ahí, dueño de los ferrocarriles, del transporte, de la luz. Claro, se llegó a hablar de que era el rey del salitre y que tenía un verdadero imperio en Tarapacá y Atacama. Pero la verdad es que él corresponde al prototipo del empresario inglés de la época. La revolución industrial. Claro, y que tenía gran libertad para hacer todos sus negocios. Y ahí fue donde tropezó un poco con el presidente Balmaceda, que quería reservar para los chilenos también la explotación del salitre. Claro, pero efectivamente él se llevó la mayor parte de la utilidad del salitre. La gran riqueza de él y de las compañías inglesas provino de las gestiones de él. Claro, ahora el salitre es chileno. Así es. Claro. Desgraciadamente no está tan próspera la explotación, pero por lo menos lo que pueda crecer o lo que pueda expandirse es nuestro. ¿Qué perspectivas hay de esto que yo había mencionado, de lo que dijo el ministro de Corfo? ¿Se están expandiendo las salitreras o es un proyecto? Bueno, yo difiero un poco en que no está tan próspera. Ya, no está tan próspera. Digamos, Sokimich en los últimos años económicamente le ha ido bastante bien. O sea, es una empresa que hoy día tiene utilidades y financieramente muy sana. Así que yo diría que es una empresa próspera. Pero chica. Tiene el tamaño que tiene. El tamaño que tiene. O sea, es indudablemente más chica de lo que fue en su conjunto la industria salitrera del gran auge, digamos, los años 20. Es mucho más chica. ¿Cuántos obreros tiene, por ejemplo? ¿Cuánto personal tiene trabajo? 4.400. Ya, a los 100.000 aquellos. Eran 100.000 personas viviendo. Viviendo. Sí. No, pero en todo caso, trabajando. en trabajo deben haber habido fácilmente unas 40.000 personas en algunas zonas de salitre. Claro, no, y además O sea, se hablaba de 3 millones de toneladas, ¿no? Sí, 3 millones de toneladas de producción. Ahora, respecto a perspectivas para el futuro, existen algunos proyectos específicos que su desarrollo, digamos, va a implicar el consumo de cantidades adicionales de salitre. Es decir, hay nuevos productos que se están estudiando. Para los cuales el salitre sirve. Que el salitre, digamos, es insumo o es parte, digamos, de ello. La producción de salitre sódico refinado para la industria, por ejemplo. ¿En qué sentido se la utiliza? Básicamente en explosivos, en fabricación de vidrio, que son los usos más importantes. Y que son vidrios especiales, explosivos especiales que requieren de un nitrato más puro. También hay un proyecto de producir, de hacer una planta de nitrato de potasio que utilizaría el cloruro de potasio que existe en el Salar de Atacama
el nitrato de sodio que existe en las salitreras para producir nitrato de potasio, que es un fertilizante también, bastante conocido, que tiene un precio interesante en el mercado. O sea, podría ser económico. También es un fertilizante parecido al nuestro, que hacerlo. es un fertilizante de especialidad, pero que tiene un precio bastante mejor. Y luego está, digamos, todo el campo de aquellos cultivos para los cuales el salitre tiene realmente ventajas muy especiales. Ya. Tabaco, algodón, remolacha, etc. Claro, en el terreno del tabaco China es una posibilidad de exportación, ¿verdad? Es una posibilidad interesante. Hoy día China prácticamente no ocupa salitre en el tabaco y tiene una superficie plantada de tabaco muy importante, aproximadamente el doble que Estados Unidos y que Brasil, digamos, que son los países que le siguen. Pero tenemos tan mala suerte con nuestros productos. Hay una campaña contra el tabaco. Claro que los chinos no deben haber entrado en ella, ¿no? Sí, todavía. También están entrando. También están entrando, Sí, ya. sí. No, en todo el mundo hay una campaña contra el tabaco y en China hay preocupación respecto al tema. Claro, o sea que a lo mejor tampoco vamos a poder vender tanto a las tabacales. ¿Qué es exactamente la urea? La urea es otro fertilizante nitrogenado, es un producto sintético en que se toma como materia prima el nitrógeno del aire. El aire contiene un 78% de nitrógeno. Se toma alguna fuente de hidrógeno, que fundamentalmente la más utilizada en el mundo es metano, gas que tenemos en abundancia en el sur de Chile. Se sintetiza nitrógeno y hidrógeno en proporción de 1:3, se forma amoníaco. Ese es el primer producto de la síntesis del nitrógeno del aire. Y amoníaco más anhídrido carbónico en un reactor especial nos puede dar urea, que es una carbodiamina. Es un nombre un poquito complicado. Claro. Digamos que es un fertilizante que tiene 46% de nitrógeno. Ya. Y que además pareciera de todos estos elementos que usted menciona que son elementos como que están en todos lados. Están en todos lados. O sea, se puede hacer en todas partes. Y se va a hacer en Chile. También. Existe una inversión, un proyecto que ya es una realidad. Son 2 o 3 corporaciones americanas que se instalarían en la zona de Magallanes para producir urea. El complejo metanol urea, que ha salido en los periódicos varias veces, creo que estima una producción anual de 600.000 toneladas de urea que empezarían a operar esta planta hacia fines del próximo año. Ya. Y eso me preocupa un poco desde el punto de vista de nuestro salitre, Sí. puesto que si en este momento con urea importada, la urea importada es más barata en términos de nitrógeno que el salitre, ¿qué va a suceder con urea nacional? En que si tenemos en cuenta que el 50% del costo del amoníaco, del primer producto de síntesis, depende del costo del hidrógeno, y que el costo del hidrógeno en Magallanes es cero prácticamente cuando no tiene alternativa, debiera ser en términos de costo un producto muy barato. Eso no quiere decir que se vaya a vender barato, pero probablemente, seguramente va a ser aún más barato que la urea importada, y en consecuencia ahí veo un poquito difícil la perspectiva futura del salitre, y hay que buscarla para las cosas particulares del salitre, que no tiene la urea. Vamos a analizar este punto luego de una breve pausa comercial. Me estaban haciendo señas. ¿Tenían en concesión? Bueno, el proceso es complejísimo, ¿eh? La verdad es que el gobierno peruano, debido a la crisis de 1873, 1878, había expropiado la salitrera para convertirla en un negocio estatal, pero no pudo pagar la expropiación. Entonces emitió unos documentos, ¿no? Certificados salitreros los llamaban. Y cuando viene la guerra del Pacífico, estos se deprecian naturalmente a consecuencia del conflicto. Y ahí es donde North y Harvey comienzan a adquirir a precio muy barato esos certificados y pueden después reclamar entonces la posesión de la salitrera. Pero la explotación, porque esa palabra sí que está bien puesta, la explotación de la salitrera que hizo North era no solamente para provecho, digamos, económico, sino que también las manejó en forma muy arbitraria, porque hubo sublevaciones de obreros. Él era dueño de todo ahí, dueño de los ferrocarriles, del transporte, de la luz. Claro, se llegó a hablar de que era el rey del salitre y que tenía un verdadero imperio en Tarapacá y Atacama. Pero la verdad es que él corresponde al prototipo del empresario inglés de la época. La revolución industrial. Claro, y que tenía gran libertad para hacer todos sus negocios. Y ahí fue donde tropezó un poco con el presidente Balmaceda, que quería reservar para los chilenos también la explotación del salitre. Claro, pero efectivamente
él se llevó la mayor parte de la Exacto. utilidad del salitre. La ¿verdad? gran riqueza de él y de las compañías inglesas provino de las gestiones de él. Claro. Ahora el salitre es chileno. Así es. Claro. Desgraciadamente no está tan próspera la explotación, pero por lo menos lo que pueda crecer o lo que pueda expandirse es nuestro. ¿Qué perspectivas hay de esto que yo había mencionado, de lo que dijo el ministro de Corfo? ¿Se están expandiendo las salitreras o es un proyecto? Bueno, yo difiero un poco en que no está tan próspera. Ya, no está tan próspera. Digamos, Sokimich en los últimos años económicamente le ha ido bastante bien. O sea, es una empresa que hoy día tiene utilidades y financieramente muy sana. Así que yo diría que es una empresa próspera. Pero Y chica. tiene el tamaño que tiene. El tamaño que tiene, O sea, ya. es indudablemente más chica de lo que fue en su conjunto la industria salitrera del gran auge, digamos, los años 20. Es mucho más chica. ¿Cuántos obreros tiene, por ejemplo? ¿Cuánto personal tiene trabajando? 4.400. Ya, a los 100.000 aquellos. Eran 100.000 personas viviendo. Personas, Viviendo. ¿sí? Ah, Sí, no pero en todo caso, trabajando, ya. en trabajo deben haber habido fácilmente unas 40.000 personas Claro, en algunas más o épocas de menos. salitre. Claro, no, y además O sea, se 10 hablaba veces lo que de vivía. 3 millones de toneladas, ¿no? Sí, 3 millones de toneladas de producción. exportación. Ahora, respecto a perspectivas para el futuro, existen algunos proyectos específicos que su desarrollo, digamos, va a implicar el consumo de cantidades adicionales de salitre. Es decir, hay nuevos productos que se están estudiando, Para los cuales el salitre sirve. que el digamos. salitre, digamos, es insumo o es parte, digamos, de ello. La producción de salitre sódico refinado para la industria, por ejemplo. Son los ¿En proyectos qué que estamos sentido estudiando. se lo utiliza? Básicamente en explosivos, en fabricación de vidrio, que son los usos más importantes. Y que son vidrios especiales, explosivos especiales que requieren de un nitrato más puro. También hay un proyecto de producir, de hacer una planta de nitrato de potasio que utilizaría el cloruro de potasio que existe en el Salar de Atacama, el nitrato de sodio que existe en las salitreras, para producir nitrato de potasio, que es un fertilizante también, Fertilizante. bastante conocido, que tiene un precio interesante en el mercado. O sea, podría ser También económico. es un fertilizante parecido al nuestro, hacerlo. que es un fertilizante de especialidad, pero que tiene un precio bastante mejor. Y luego está, digamos, todo el campo de aquellos cultivos para los cuales el salitre tiene realmente ventajas muy especiales. Ya. Tabaco, algodón, remolacha, etc. Claro, en el terreno del tabaco China es una posibilidad de exportación, ¿verdad? Es una posibilidad interesante. Hoy día China prácticamente no ocupa salitre en el tabaco y tiene una superficie plantada de tabaco muy importante, aproximadamente el doble que Estados Unidos y que Brasil, digamos, que son los países que le siguen. Pero tenemos tan mala suerte con nuestros productos, hay una campaña contra el tabaco. Claro que los chinos no deben haber entrado en ella, ¿no? Sí, Todavía. También están entrando. También están entrando, Sí, ya. sí. No, en todo el mundo hay una campaña contra el tabaco y en China hay preocupación respecto al tema. Claro, o sea que a lo mejor tampoco vamos a poder vender tanto a las tabacales. ¿Qué es exactamente la urea? La urea es otro fertilizante nitrogenado, es un producto sintético en que se toma como materia prima el nitrógeno del aire. El aire contiene un 78% de nitrógeno. Se toma alguna fuente de hidrógeno, que fundamentalmente la más utilizada en el mundo es metano, gas que tenemos en abundancia en el sur de Chile. Se sintetiza nitrógeno y hidrógeno en proporción de 1:3, se forma amoníaco. Ese es el primer producto de la síntesis del nitrógeno del aire. Y amoníaco más anhídrido carbónico en un reactor especial nos puede dar urea, que es una carbodiamina. Es un nombre un poquito complicado. Claro. Digamos que es un fertilizante que tiene 46% de nitrógeno. Ya. Y que además pareciera de todos estos elementos que usted menciona que son elementos como que están en todos lados. están en todos lados. O sea, se puede hacer en todas partes. Y se va a hacer en Chile. También. Existe una inversión, un proyecto que ya es una realidad
Son 2 o 3 corporaciones americanas que se instalarían en la zona de Magallanes para producir urea. El complejo metanol-urea, que ha salido en los periódicos varias veces, creo que estima una producción anual de 600.000 toneladas de urea que empezarían a operar esta planta hacia fines del próximo año. Ya. Y eso me preocupa un poco desde el punto de vista de nuestro salitre, Sí. puesto que si en este momento con urea importada, la urea importada es más barata en términos de nitrógeno que el salitre, ¿qué va a suceder con urea nacional? En que si tenemos en cuenta que el 50% del costo del amoníaco, del primer producto de síntesis, depende del costo del hidrógeno, y que el costo del hidrógeno en Magallanes es cero prácticamente cuando no tiene alternativa, debiera ser en términos de costo un producto muy barato. Eso no quiere decir que se vaya a vender barato, pero probablemente, seguramente va a ser aún más barato que la urea importada, y en consecuencia ahí veo un poquito difícil la perspectiva futura del salitre, y hay que buscarla para las cosas particulares del salitre, que no tiene la urea. Vamos a analizar este punto luego de una breve pausa comercial. Me estaban haciendo señas. Sergio, el cierre de las salitreras, que fue bastante brusco en algunos casos y quedaron cesantías pero considerables, transformó en gran parte la vida de Chile, porque muchos de esos obreros, por ejemplo, se vinieron a Santiago, ¿verdad? Sí, hubo un gran problema de desocupación. Hay que decir que la crisis no es solo del salitre en el periodo 1918-1920 y después 1929-1932, sino que es una crisis mundial, parecida en cierto modo a la que vivimos hoy día. Entonces eso produjo un efecto de cesantía espantoso realmente, con graves problemas sociales, disturbios, hambruna en los distritos salitreros, y la gente comenzó a fluir a los puertos, a Iquique, Antofagasta, Tocopilla, y el gobierno tuvo que hacerse cargo de esta situación y hacer traer esta gente hacia el centro del país, donde se suponía que había mayores posibilidades de trabajo y de subsistencia. Entonces se trajeron grandes masas y en Santiago hubo que alimentarlos, ¿no? Y se establecieron ollas populares durante un largo periodo de tiempo mientras pasaba lo más agudo de la crisis. Claro. ¿Esto les tocó a qué presidentes? ¿A Arturo Alessandri? A Alessandri, al primer gobierno de Arturo Alessandri, y luego el gobierno de Carlos Ibáñez, el primer gobierno de Carlos Ibáñez. Claro. Ahora, el deterioro no es solo, digamos, en cuanto a miseria, pobreza, digamos, desocupación, sino que repercute en toda la economía chilena. Y recuperar los índices de la producción chilena que cayeron en el año 1930 demoró 8, 10 o 12 años, porque los efectos de las crisis se prolongan por mucho tiempo antes que pueda recuperarse el nivel anterior. Y tiene que haber afectado también lo que yo había mencionado a propósito de la apertura del Canal de Panamá, porque disminuyó la actividad de los puertos chilenos de forma considerable. Sí, claro, anteriormente los puertos chilenos eran puntos obligados de recalada. El que pasaba de un océano al otro tenía que cruzar el estrecho de Magallanes y pasar por Chile, ¿verdad? Efectivamente. Y ahí con la apertura, que esto fue en el 18. Antes. Digamos, se abrió, se inauguró. Comienza a operar prácticamente. Pero había maneras de defenderse de esto, ¿eh? Por ejemplo, con el uso de los veleros, los clippers, que eran unos grandes veleros muy económicos, de corta vida, porque eran un poco frágiles, pero tenían una gran capacidad de carga. Y estos veleros seguían operándose hasta 1930, por ejemplo. Hacían el viaje de Liverpool a los puertos del norte. Fue una manera de defenderse. Claro. Lo importante de los veleros es, o sea, ¿por qué no cruzaban por el canal de Panamá? Eso es importante. Claro, porque Claro, porque la operación, digamos, de un velero en un canal y me imagino en el corte de la Culebra en Panamá, que es muy estrecho, es prácticamente imposible. ¿Y los vientos? Además, los vientos predominantes, digamos, hacia el norte, digamos, por esta costa. Ahora cruzaban por el Cabo de Hornos, ¿no? Porque es una vía, con todo lo tormentosa que es más fácil para un velero. Más ancha, claro. Y, o sea que el salitre chileno se iba habitualmente en barcos veleros. Sí, en velero. En esa época todo el tráfico era en velero. Claro. Ahora, el tiempo de haber tomado haber sido muy... Nosotros siempre vamos a estar lejos del resto del mundo, pero con velero mucho 90 más. días de Liverpool a Valparaíso. Claro, con razón los alemanes, que estaban dependiendo en gran parte del salitre chileno, pues creo que eran los principales importadores, ¿no? Los alemanes. Los principales importadores. No podían esperar esos plazos. No es esa la razón, digamos, porque hay un flujo. Evidente, va uno tras otro, claro. Pero los riesgos de guerra, ¿no? Las razones fueron que, de hecho, Chile dejó de entregarle salitre a Alemania durante la guerra como
por razones políticas, digamos. Y a continuación Alemania le puso un arancel muy alto al salitre chileno, terminada la guerra, con lo cual terminó de desarrollar su industria de fertilizantes y luego, al producir cantidades bastante grandes, bajaron los costos y con eso pudieron salir a competir afuera y empezó a inundar, digamos, Europa y el resto. Así como estamos con la urea ahora. ¿Cuáles son las ventajas comparativas del salitre y de la urea? Yo diría que en la gran mayoría de los casos, no hay ventajas claras entre uno y otro producto. Hoy día los dos son muy buenos fertilizantes nitrogenados. En algunas situaciones el salitre posee algunas ventajas, en otras situaciones la urea. Para ilustrarlo, en el caso de la remolacha azucarera, que es una planta en que el sodio, que no es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, sin embargo en la remolacha incide fuertemente en la cantidad y calidad de producción. Y el salitre, dijimos, tenía un 16% de nitrógeno y 27% de sodio. Y es así que remolacha en Chile y en todas partes del mundo se utiliza salitre. Sí, esa es la ventaja. Sí, menos en aquellos suelos en que hay exceso de sodio, claro, porque obviamente, digamos, sodio también se da ese caso ya. Esa es la ventaja más clara, yo diría, del salitre. Ahora, la ventaja más clara de la urea, aparte de su menor precio, está en cultivos bajo inundación, concretamente en el caso de Chile arroz. En el caso del arroz, el nitrato es atacado por unos microorganismos, unos bacterios que utilizan el oxígeno de los nitratos para respirar bajo el agua. Entonces se produce finalmente se descompone el nitrato en una serie de óxidos, finalmente nitrógeno elemental, y se escapa a la atmósfera, se pierde. Eso no sucede con la urea. Eso sería una situación, otro ejemplo donde la urea sería ventajosa al salitre. Hay algunos otros ejemplos, pero ya sería muy largo explicarlo, pero en general yo diría que ambos productos son buenas fuentes de nitrógeno para las plantas, buenos fertilizantes y que tienen una eficiencia similar en la mayoría de los casos. ¿A usted qué le parece esta información? Fertilizantes venezolanos entrarán con arancel cero. Arancel cero se refiere a la urea perlada, sí, que no sé qué es lo que es. Se refiere a urea. Eso es otro golpe bajo para el salitre. Indudablemente es un problema. Ahora, en este caso específico, yo diría que el problema es controlado porque es una cantidad limitada de urea la que tiene esa ventaja, digamos. Es decir, son 25.000 toneladas al año. Pero indudablemente para cualquier productor chileno que tiene que pagar aranceles por sus insumos de producción, claro, lo que él utiliza, digamos, claro, con un producto que entra sin aranceles, es injusto. O sea, no es posible competir, claro, en esas condiciones. Claro, porque el salitre para ser producido, digamos, para ser utilizado, tiene varios. Requiere petróleo, azufre, muriato, repuestos, máquinas, etcétera. Todos ellos pagan arancel. Claro. Entonces, sale como injusto esto, vamos a tener que protestar, ¿no? No puede ser. Marcela Donoso pregunta, Eduardo, ¿en qué lugar se encuentra el yacimiento más grande de salitre? Del norte chileno debe ser, ¿no? Hay dos yacimientos conocidos de salitre. Ahora, uno que está perfectamente explorado, que es el yacimiento Piscinebrasca, cerca de Iquique. Y el otro yacimiento menos explorado, por lo tanto es difícil en este minuto decir si es o no es yacimiento, digamos. Yeah. O sea, una concentración anómala de minerales en la corteza se denomina yacimiento cuando es económicamente explotable. Claro. ¿Sí? Una vez que los tengamos suficientemente conocidos, vamos a saber si Soronal, que está detrás de Victoria, es o no es yacimiento. Claro. O sea que el otro sería se tienen conocimiento de él, digamos, pero falta todavía algo de exploración. Alberto Melero pregunta a Domingo, ¿qué planta al ser fertilizada con demasiado salitre puede morirse? Depende de lo que sea demasiado. Realmente ese demasiado debe ser muy en exceso para que una planta se muera. Realmente
Para que la planta alcance un máximo de producción, cualquier planta requiere una cierta cantidad de nitrógeno que lo podemos suministrar en forma de salitre u otro fertilizante cuando el suelo no es capaz de suministrar las cantidades que la planta requiere. Si aplicamos sobre esta cantidad, no crece más la planta, pero tampoco se produce un daño. Sencillamente estamos gastando de más. Tenemos realmente que aplicar dosis extraordinariamente alta para provocar problemas de toxicidad, problemas de trastorno fisiológico en la planta, o bien altas concentraciones salinas en el suelo que hace que las plantas claro. no puedan tomar agua y se sequen. Claro. Pero eso tiene que ser dosis demasiado altas. Sí, a mí me da la impresión de que la pregunta va un poco por los maceteros, digamos. Por los maceteros. Claro, cuando No sé uno le echa, digamos, un puñado al macetero, es una cantidad realmente excesiva. Claro. Entonces, Bueno, si pensamos en un macetero, bueno, realmente todo no me lo había imaginado y no lo estudiamos en agronomía, lo enseñamos. Estudiar los maceteros. Pero yo diría que 1 gramo de salitre por kilo de suelo que hay en la maceta, esto agregado con el agua de riego, sería suficiente. 1 gramo. 1 gramo y sería una medida adecuada para no provocar daños. y 1 gramo debe ser como un cuarto cucharadita más o menos, o menos. Claro, ¿no? como un cuarto, un octavo de esa cucharadita pequeña. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Más, claro, o sea, se compra el kilo, pero le dura tiempo. O tiene hartos maceteros, también puede ser. Soledad Toro dice, ¿qué componente irreemplazable contiene el salitre? ¿Hay algún componente irreemplazable? No, irreemplazable, obviamente. O única tendría que ser, ¿no? Obviamente ninguno, digamos. O sea, hoy día se puede prácticamente reproducir cualquier cosa Sí. en forma sintética. Lo que pasa es que sería tremendamente caro reproducirlo exactamente en forma sintética. Claro, que no convendría, digamos, hacerlo, claro. ¿Qué perspectivas, dice Rodrigo Jara, le ve al guano rojo? Al guano rojo como fertilizante nitrogenado. Bueno, el guano rojo es más bien un fertilizante fosforado, es decir, es proporcionalmente más concentrado en fósforo que nitrógeno. El guano blanco sería el proporcionalmente más rico en nitrógeno que en fósforo. No le veo muchas perspectivas debido a que los yacimientos que hay son limitados y las partes, por así decirlo, más fáciles de explotar ya han sido explotadas. Ya. Yo creo que ningún fertilizante de tipo natural, de depósitos naturales, puede competir hoy día en términos de nitrógeno con fertilizantes sintéticos. Patricia Cortés tiene una sugerencia que parece bien habilosa. ¿Por qué siendo el salitre más caro, por qué no se usa entonces el 50% de urea y el 50% salitre? Porque es más económico usar 100% urea. No hay caso. Sería por voluntad nomás de usar el salitre. No, yo difiero de esa opinión. De hecho, hay muchos agricultores que utilizan, digamos, como práctica hacer una aplicación con nitrogenados amoniacales y luego hacer otra aplicación con salitre. Con salitre. Es una práctica habitual, claro. O sea, lo que plantea realmente... No es una práctica habitual realmente. Algunos agricultores la hacen. Pero la recomiendo, sobre todo la segunda parte, la que corresponde al salitre. Sí, la aplicación de salitre a la macolla que llaman, yo diría que es bastante habitual. Como es habitual también la aplicación de urea a la macolla. Digamos, la urea, realmente lo que sucede ahí es que una de las desventajas de la urea es que cuando queda expuesta a la superficie, en determinadas condiciones puede perderse parte del nitrógeno por volatilidad en forma de amoníaco. Efectivamente. Pero si el suelo está con una humedad adecuada, eso no ocurre. O sea, si si se maneja bien la humedad, se puede aplicar urea a la macolla. Si el manejo de la humedad no es adecuado... ¿Qué es lo que es la macolla de todo esto? La macolla es un momento del desarrollo del trigo en que, digamos, de una semillita de trigo nace una planta. Claro. Y llega un momento que de esa planta salen varias otras plantitas, 3, 4, 5. Eso sucede al cabo de un par de meses después de la siembra de trigo de invierno. O sea, salen más plantitas de una plantita. Entonces, como van a haber más plantas, se requieren más nutrientes y es la oportunidad de aplicar más alimento, más nitrógeno. ¿Y eso se llama macolla? Macolla. Lo tienen todas las gramíneas, no solamente el trigo, sino todas las gramíneas. Es un fenómeno. Roberto Vallejo dice, ¿por qué no se readecúa el precio del salitre para desplazar el producto importado, o sea, la urea, bajando así el costo de producción del agricultor y por consecuencia mayor venta de salitre? O sea, digamos,
beneficiar un poco, bonificar un poco por el una salitre? razón muy simple, porque económicamente no conviene. Ya, Es así de simple. O sea, producir salitre es caro. ya. Y Mario Sánchez quiere saber por qué es tan caro el salitre, comparado con otros sabores. A pesar de que hay tanto salitre, dice. ¿Por qué es tan No, caro? no es cierto que haya tanto. Lo que hay harto es caliche. Sí, producir el salitre es, Exacto, es lo que, hace, lo que es resulta distinto. caro. Parece que Claro. hay mucha gente que piensa, digamos, de que el salitre, o sea, estas bolitas blancas, están uniformemente desparramadas por el desierto, digamos, y que pasan Claro. las máquinas y las van echando entre unos sacos. No, no es ese el proceso, No. ¿no? Es más complicado. Es bastante más complicado y es bastante caro. O sea, es un proceso caro, digamos, por básicamente el bajo contenido de salitre que tiene el caliche. Ya. Estamos hablando de Claro. entre un 7 y un 8% Nada más. de ley. Ya. Entonces, y el proceso Y de el resto extracción son de otros esto es un proceso caro, que Eduardo. ocupa grandes cantidades de energía. Sí. Puedo hacer una pregunta. Sí. Alguna vez escuché la opinión, discutiendo acerca de salitre, que a lo mejor sería posible bajar el costo de producción de salitre si se tuviera energía más barata. Se utiliza bastante energía en estos Así procesos. Y tengo entendido de que hay alguna compañía israelita haciendo estudios que hicieron factible utilizar la energía solar O sea, para de- suplir otras fuentes de energía. De ¿Qué hay hecho, de eso? de hecho, nosotros utilizamos la energía solar para la producción de salitre. Ujú. O sea, el salitre, o sea, las soluciones contenedoras de nitrato se concentran en pozas de evaporación solar. Ahora, la verdad es que la acción más importante que la del sol es la del viento, digamos, Ya. que produce, digamos, la posibilidad de Todo eso evaporación. es gratis. Todo eso es El gratis. sol y el viento. Pero también tiene sus problemas, es decir, la depositación de sales al interior de esas pozas implica que esas sales hay que desecharlas y a su vez se llevan con ellas soluciones ricas en nitrato. Entonces, no hay ningún proceso, digamos, aquí gratis. Ya. Todos al final tienen algún costo. Eduardo Carrasco te pregunta sobre las salitreras abandonadas en el norte, si aún se hace algo con ellas. Las salitreras son Hay- impresionantes, ¿verdad? sí, Tú hay las de has recorrido. parece que hay de varios tipos, ¿ah? Algunas que están deshabitadas y desarmadas hace mucho tiempo, ¿no? Y en las cuales ya no quedan más que los muros hechos de caliche en parte, ¿no? Y todo lo que podía tener alguna utilidad ha sido llevado. Hay otras que se están desarmando, como Victoria, me parece. Totalmente desarmada. Ya, me tocó pasar este verano por la oficina Victoria ¿Y ya no precisamente. No, es algo impresionante cómo está desarmado, las vigas de fierro, la madera, hasta los tornillos amontonados, ¿no? Todo tiene alguna utilidad en alguna parte, ¿no? Y por el se clima está se haciendo. conservan los Sí, materiales, pero, bueno, ¿no? Victoria no cerró hace tanto tiempo. No hace Claro. tanto tiempo. Y claro. Humberstone, es impresionante también visitar Humberstone, ¿no? Claro. No sé, Pero Humberstone no le queda nada ya. No, sí queda mucho. Queda mucho. Mucho, mucho. Mucho de edificio. Las cosas más finas no queda nada. Claro. Pero de construcción queda mucho. Lo que Se ve que habríamos- era una construcción como de 1940, No, pero 1950. hay algunas oficinas Chan que todavía están intactas, digamos, Chacabuco, Iris, en fin, quedan Claro. Alemania. ¿Se puede hacer algo con ellas? ¿Se pueden revivir o no? No, o sea, No. ya dejaron de ser económicas cuando el petróleo valía $2 el barril, hoy día $26 el barril. Digamos. No. O sea, no. Van a quedar ahí como escenarios abandonados de cine. Así Se podrían es. hacer películas ahí. Se han hecho. Se han hecho, pero Hay una pocas. película de Caliche Sangriento. Caliche Claro, eso, sangriento, exacto. claro. Que Pero se Como habría... aldea fantasma, así. aprovechar. Se nos está terminando el programa. Habían muchas preguntas, algunas de ellas las contestamos, otras no vamos a alcanzar, desgraciadamente. ¿Se podría redondear en una frase cómo se prevé el futuro del salitre? ¿Nos alegramos o nos entristecemos? Yo creo que nos alegramos, pero en forma, o sea, Moderada. yo diría que hay que ubicarse dentro del tamaño que la industria tiene. Ya. Es decir, esto no va a volver a ser lo que fue el salitre, digamos, para Chile proporcionalmente. O sea, no va a pagar el 50% del gasto fiscal nunca más. Digamos. Nunca más. Pero para el tamaño que hoy día tiene la industria sí hay perspectivas interesantes. Ya. Perfecto. Muchas gracias, les agradezco que nos hayan acompañado. Hemos explicado algo sobre el pasado, el presente y un poco el futuro del salitre, considerando que somos el único país del mundo que tiene grandes yacimientos salitreros.
Los invito para mañana a Almorzando con Cecilia Serrano. Una visión de la odontología moderna es el tema. Invitados, el doctor Juan Saber, odontología restauradora. Doctora Margot Ayub, odontopediatra. Y Jorge Ayala, ortodoncista. Mañana Cecilia Serrano en este Almorzando. Muchas gracias.